niños y niñas los dominan a la perfección porque quisieron aprender. Lo que no creo que dominen, o bueno, deberían porque yo se los dije, es cuáles tienen submucosa, cuáles no tienen submucosa, las túnicas, etcétera, etcétera. Como saben, el tema de cardiovascular decidí partirlo en dos, porque es un poquito largo. Pero bueno, si me alcanza a dar un poquito más y alargarme. Ahora bien, mi Rosa falleció, entonces vamos a usar. No. Órganos tubulares. Los órganos tubulares a grandes rasgos deben tener tres capas, ¿no? A grandes rasgos. Haciéndolo. ¿Sí se ve así o de plano se ve así? Sí. Entonces, esto es un órgano hueco y ya nos vamos a olvidar de que lámina basal, llamada basal y la madre, eso ya no existe. O sea, tenganlo en mente. Entonces, generalmente los órganos tubulares tienen tres capas, que son la interna, la media y la externa. Así, como se les acabo de decir, así de sencillo. Interna, externa, interna, media y externa. Ahora, que si todos los órganos son así, no. Entonces vamos a tener que hablar un poquito de especificaciones. Y para eso nos vamos a ayudar de el sistema digestivo. ¿Quién se acuerda de las capas del sistema digestivo? Mucosa, No, ya hemos... mucosa, submucosa. Mucosa, submucosa. Mucosa, submucosa. No es cierto. Muscular Y y adventicia. adventicia. O serosa. En el tubo digestivo generalmente es serosa. ¿Okay? Bien, entonces, organografía de un órgano tubular. Esto lo vamos a escribir en pedacitos. Desde el epitelio hasta la vamos a hacer entonces, la primera túnica que tenemos nosotros es la Mucosa. mucosa. ¿Qué comprende la mucosa? El Epitelio. epitelio. Telio. Segundo, la Membrana. Lámina basal. propia. Tercero, en caso de que la haya, Músculo. la muscular De la mucosa. de la mucosa. O muscularis mucosae, como le dice la gente madura. Por debajo de la mucosa, ¿cómo se llamará algo si está debajo de la mucosa? Submucosa. Submucosa. Por debajo de la submucosa voy a tener muscular. Y por debajo voy a tener adventicia o serosa. Entiéndase que adventicia y serosa no es lo mismo. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a hablar de detallitos.
El epitelio puede ser de qué tipo? Del tipo que yo quiera. Da igual. La lámina propia forzosamente tiene que ser Tejido conectivo. tejido conectivo laxo. La muscular de la mucosa forzosamente va a ser músculo Liso. liso. La submucosa forzosamente será Denso y regular. tejido conectivo, no sé si tejido conectivo denso y regular. Tejido conectivo denso y regular. ¿Y dónde hay submucosa? En todos lados. Se van a tener que aprender un órgano sí y un órgano no, la ley media o algo así. ¿Cómo? Por eso se los dije. En las dos ocasiones. ¿Dónde? No. La submucosa únicamente está presente en el tubo digestivo. O sea, estas son preguntas de tercer parcial clásicas. Describa el patrón histológico del útero y les ponen mucosa, submucosa, adventicia. No. Les ponen, describa el patrón histológico de la tráquea, mucosa, submucosa, cartílago y adventicia. No. Submucosa, descarto todo lo que no sea tubo digestivo. ¿Qué órganos tienen submucosa? Bueno, apúntenlo si quieren, si no, lo vamos a ver después. Esófago, estómago, intestino, colon y ya. Ningún otro órgano del cuerpo tiene submucosa. Esófago, estómago, intestino, Colon y ya. Nada más. Muscular, que puede ser muscular y o sostén. ¿Qué tejidos eran de sostén? hueso y cartílago. Exacto. Entonces puede haber hueso o puede haber cartílago. Por ejemplo, en la nariz puede haber hueso Y cartílago. dependiendo de qué parte esté yo revisando. Y la adventicia que quedamos que era tejido conectivo Peso. laxo, que sirve para conectar un órgano con otro, o sea, para que estén ahí como que juntos. Y la serosa es todo lo contrario, es mesotelio, que ¿qué era el mesotelio? Ajá. Plano simple. Y si este servía para que las cosas quedaran fijas, este sirve para que las cosas no queden fijas, para que se deslicen entre sí. Y eso es el patrón del órgano tubular. Así como está ahí. Entonces, ¿dónde hay submucosa? En el tubo digestivo, esófago, estómago, intestino y colon. Ajá, del esófago hasta el Esófago, colon. estómago. Y pasando el colon, pasando el sigmoides, prácticamente la submucosa desaparece. Eso no es un dato que les van a preguntar jamás en la vida. Total. Esto se tiene que entender bien. O sea, porque de aquí hasta los dos temas que siguen, esto es la base de todo. O sea, esto va a ser los dibujos que me la voy a pasar haciendo y haciendo y haciendo. Entonces se tienen que entender. Y hay órganos macizos. Díganme un órgano macizo, Gael. Riñón. O sea, sí, pero no. Glándulas. Pero es que el riñón por dentro tiene tubos, entonces ese es el problema. Glándula. El timo es un órgano. El timo es un órgano macizo. Y pues tiene esta forma, ¿no? Como que pareciera que quería hincar a la tiroides y no pudo. Ahí está, ¿no? El timo, entonces el timo histológicamente, para empezar, va a tener una cápsula. Y esa cápsula va a formar tabiques. Las células del timo, obviamente esto todavía no se lo sabe, pero las células del timo, ¿quién se formaba en el timo? Eso sí se lo sé. Nódulo linfático. ¿Cómo? Los Linfocitos. linfocitos, ¿cuáles? Secundario. Del timo, exacto.
y los linfocitos T. Digamos que todos estos son linfocitos, ¿no? Y esos linfocitos no están flotando en la nada, no están flotando en agua, están reposando en tejidos. ¿Qué tipo de matriz extracelular tenían los órganos linfoides? Tejido conectivo cerebral. Sé que sí se lo saben. Órganos linfoides, como ganglio, ¿Laxo? no. Bueno, es una ¿Denso variante. irregular? Tampoco. Que se pinta de negro. Corte. Reticular. Entonces, digamos que esto es un zoom de esto, ¿no? Tenemos la cápsula. Tenemos aquí adentro los linfocitos, que son la sustancia que me importa, ¿no? O sea, son las células importantes. Y están suspendidas en tejido conectivo, que pues es importante, pero no tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a llamar a eso? La parte verde, que es el tejido de sostén, se va a llamar estroma. Y la parte funcional, que son los linfocitos, Parénquima. se va a llamar parénquima. Y otra vez, comas una granada. Que se coma Una granada. La parte funcional, ¿cuál es? De la granada. ¿Los rojitos? Lo rojito, ajá, porque es lo que te funciona a ti para que te lo comas. La parte que no sirve, ¿cuál sería? La cáscara, y lo blanquito, eso raro, medio feo, ¿no? Entonces, cuando la partan y la vean así, van a ver cómo se vería un órgano parenquimatoso. Y si quieren entender cortan el rollo de papel. Y prácticamente eso es organografía. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el parénquima de los pulmones, eso en anatomía sí lo ven. ¿Cuál es el parénquima de los pulmones? Los alveolos, exacto. Los alveolos son el parénquima pulmonar. ¿Y cuál sería el estroma? Bueno, eso todavía no se lo sabe. El tejido conectivo que los sostiene en su lugar, conectivo elástico. Si les preguntan cuál es el parénquima de la tiroides, ¿qué van a decir? ¿La cápsula? ¿El tejido conectivo? Todavía no los conocen, pero los tirocitos. Exacto. Entonces, el parénquima es lo que sirve y el estroma es lo que lo sostiene. ¿Va? Hay esquemas muy feos en línea sobre eso, pero más o menos esa es la idea. Insisto, para un esquema muy bonito se come una granada y así, tal cual, así es, así copiadito. ¿Se imaginan que cada granito de la granada es un asino? Ya se quieren entender muy bien. Un pájaro, ¿sí? Es un pájaro. Ahí me está para así, ya voy a mi cabeza. Ajá. Entonces, ¿eso queda claro? Sí. ¿Puedo borrarlo? ¿Le puedo tomar foto? ¿Cómo es que ustedes ya entienden un poquito sobre cardiovascular, no? Porque ya saben el músculo cardíaco, o sea, ahí no me tengo que detener mucho. Donde me tengo que detener es en todo lo funcional, porque eso es lo que ya nos interesa, ¿no? Ahora bien, el corazón es un órgano hueco, ¿no? No es un tubo, pero está hueco. Y como tal le vamos a describir 3 capas importantes. ¿Se las sabe alguien así de puro chulo? Endocardio, miocardio y pericardio. Exacto. Endocardio, miocardio y pericardio. ¿Endo qué quiere decir? Dentro. Mio, ¿qué quiere decir? Medio. No. Mio quiere decir músculo. Entonces la capa muscular del corazón. Si no se llamaría mesocardio. ¿No? Y peri quiere decir periferia. A la periferia. Correcto. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí vamos a dejar el espacio. ¿Alguien no se acuerda para nada del
cardíaco? Bueno, entonces todos se acuerdan del ritmo cardíaco. Claro, claro. Entiéndase que no lo voy a hacer tan lindo porque las capas son centenares, entonces no cabría más. Ya saben que es músculo estriado, ¿no? No tengo que dibujarle las estrias. ¿Cómo estaban unidos los miocardiocitos? Por discos intercalares. Discos intercalares. ¿Y eso qué características les confería? Que podían extenderse. Ajá. Ajá, que trabajaban como un sin sitio. ¿Y eso qué quiere decir? Que al mismo tiempo. Ajá, que trabajen como una sola célula, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es la función principal del corazón? Bombeo de sangre. Bombear sangre, exacto. Y lo logra justamente gracias a esa capa miocárdica, ¿no? Que se contrae. Pero entonces el corazón es un órgano tubular. No, es Un hueco. Hueco. No es tubular propiamente porque no es un tubo. Y, o sea, ustedes mismas y ustedes mismos ya me dijeron cómo les voy a cambiar el nombre a eso de mucosa, muscular y serosa o adventicia. ¿Cómo se van a llamar? Endocardio. Miocardio, pericardio. Exacto. Entonces eso ya lo tienen entendido. Entonces ustedes se acordarán que yo les dije, si a segundo parcial no le entienden, a tercero ni tercero le van a entender. Bueno, pues esa es la razón, porque ya tienen que saber que esto es epitelio, que esto es músculo, que esto es adiposo. Si eso no queda claro, pues es difícil entenderlo, ¿no? Y tenemos entonces a un pericardio. Habiendo dicho esto, entonces, ¿qué funciones tiene el corazón? Bombeo de sangre. Bombear la sangre, ¿de dónde a dónde? Centro periférico. Ventrículo izquierdo a todo el cuerpo. A los órganos. Sí. Tienes razón. Entonces, ahora vamos a ver un poquitito de anatomía. Viva. Entonces, pues acuérdense que no soy asesor de anatomía, ¿no? Entonces no voy a poner tan intenso con las cosas. Ok. Entonces, el corazón tiene ¿cuántas cámaras? 4. ¿Dijiste 8? No, dije 4. Ah, ok. Ok. 4, que son 2 qué y 2 qué. Dos ventriculares. Es que lo dijeron en desorden y me entendí. Exacto. Entonces tiene 2 ventrículos y 2 Atrios. atrios o aurículas. Auriculares. Que propiamente son cosas diferentes, pero vamos a decir que son lo mismo. Entonces, ¿cuáles van arriba y cuáles van abajo? Los atrios arriba y ventrículos abajo. Ajá, los atrios y los ventrículos. Muy bien. Ventrículos. Y arriba van los atrios. Ahora, todo eso está muy bien y muy bonito, pero el corazón no es nada más esto. El corazón también les enseñaron en anatomía que tiene un esqueleto, ¿no? ¿O no les enseñaron eso? Pues. Yo sé que se los dijeron, o sea, mínimo se los dijeron. Que la válvula mitral, la válvula Las trabéculas. Las válvulas. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Además de que ese esqueleto
es lo que impide que ese esqueleto es lo que impide, porque aquí ya es donde vamos a hacer la distinción. Yo les dije que no era normal que el corazón latiera en diferentes momentos, ¿no? Bueno, eso es una mentirita piadosa para que lo entiendan. Pero el corazón sí tiene que latir En diferentes momentos. O sea, si late todo al mismo tiempo, pues igual que late todo al mismo tiempo. Tiene que haber una distinción entre qué y qué, entre las aurículas y los ventrículos. ¿Y eso quién lo marca? El esqueleto cardíaco. Entonces les dije que el componente principal son las válvulas, ¿no? Suponiendo que su paciente está así, como yo los estoy viendo a ustedes. Esta cámara es la derecha, ¿no? Y esta cámara es la izquierda. Ahí estamos de acuerdo con todo. Ok. Del lado derecho yo tengo estas valvulitas. ¿Cómo se llaman? Tricúspide. Tricúspide, exacto. Es la válvula tricúspide. Entonces, esta de aquí es la. Y nos vamos a quedar con esa nada. Luego vamos a revisar estas de acá. ¿Cómo se llama? Bueno, yo sé que no es el dibujo más anatómicamente exacto, pero ¿cómo se llama la que divide la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo? ¿Tricúspide otra vez? Mitral. ¿Y cómo se llama esta si supuestamente esto es de donde sale la aorta? La válvula aórtica. ¿Ok? Entonces ahí está la aórtica, no lo voy a escribir, pero ahí está. ¿Y cómo funciona la circulación cardíaca? O bueno, la circulación sistémica. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué puse un lado azul y por qué puse al lado un lado? Por la sangre oxigenada y desoxigenada. Ajá. Pero aquí tienen que recordar que hay un cambio importante, ¿no? Lo azul, ¿de dónde viene? ¿De los pulmones? Lo azul viene de los pulmones. Bueno, todo el residuo Ajá, lo azul viene de la circulación. no, la Ve- circulación menor. O sea, La roja es la circulación las venas. De las venas. es la vena cava, ajá, La vena supone cava. que en la cava superior. Superior, creo que se refiere a la circulación mayor. ¿No es menor? Es de la mayor, ¿no? No, porque o sea, la arteria pulmonar es la que sale hacia la circulación del ventrículo izquierdo. Todo eso está muy lindo. En simples términos, esta sangre azul viene de qué tipo de vasos sanguíneos. ¿Venas? Venas, exacto. Entonces, Discutimos. es sangre ¿Derecha? venosa. De esta aurícula derecha, ¿qué arterias salen? En grandes las pulmonares, exacto. Las pulmonares, pero llevan sangre de qué color? Sangre azul. O sea, obviamente es oxígeno, pero llevan sangre sin oxígeno, aunque sean arterias. ¿Por qué? Porque necesito oxigenarlas y luego regresan. ¿Va? Entonces, supongamos que aquí estas serían las salidas. Bueno, no las dibujé, pero bueno, por aquí estarían las salidas de las arterias pulmonares. Llegan al pulmón, se oxigena. ¿Y a dónde me las va a regresar el pulmoncito? A la arteria. A la aurícula izquierda. ¿Sí? Sí. Bien, ok. Entonces supongamos que estas de aquí son las arterias o venas pulmonares. Venas. Pero llevan sangre Oxigenada. oxigenada, la acaban de oxigenar. Venas pulmonares. Pasan aquí, se abre la mitral, cae al ventrículo y el ventrículo ¡fum!, lo avienta para todo el cuerpo. ¿Eso queda claro? Sí. Bien. Ahora,
Entendimos eso. Todo este esqueleto cardíaco está hecho de tejido conectivo denso, fibroso. Eso de fibroso es una cordialidad para no decirle irregular, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿de qué está hecho todo el esqueleto cardíaco? Tejido conectivo denso, fibroso. Ajá, con que se queden hasta denso, todo está. Y hay fibras de conducción, ¿se acuerdan que yo les pregunté un día sobre eso? ¿O no se acuerdan? ¿No? Bueno, ¿cuáles son? Las células nodales y las células Ajá, las nodales primero. Entonces, ¿dónde es? Bueno, ¿qué nodos son? ¿De qué estoy hablando? nodos sinuatriales. Nodo sinuatrial. Que debería estar aquí. ¿Están de acuerdo? Nodo SA, o sea, sinuatrial o sinusal, que es lo mismo. Este es ese nodo. ¿Y qué otro nodo hay? ¿Cuál? Aurículo auricular, exacto. Que está aquí abajo. ¿Cuál es el que marca el latido del corazón? Sí, sí. El nodo SA, el sinusal o sinoauricular, que es lo mismo. Entonces este de arriba es el sinusal, que va a marcar un latido, o bueno, va a tener un disparo de entre 70 a 80 veces por segundo. Esto es más físico que otra cosa, ¿no? Y este de acá, pues, no vale la pena. Total. Ahora, síganme con esto. Quedamos que el sinusal es esta bola amarilla, ¿no? Ok, muy lindo. Dispara. Va. Los miocardiocitos están unidos por medio de, ¿qué me dijeron? Discos intercalares. Va. ¿El tejido conectivo tiene discos intercalares? No. No. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con ese impulso cuando llegue aquí? Distribuir. Se va a parar. ¿Y eso será bueno o será malo? Malo, ¿no? Porque si no pasa, pues ya esto qué. Ya se quedó solito, sin contracción. ¿Qué necesito? Necesito fibras de conducción, que en física van a ver más detalle. Ah, las por aquí. Pero, exacto, las Purkinje. Y ahorita ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cuáles eran las capas del corazón? Ya regresando a la histología, por ejemplo. Endocardio, miocardio, Endocardio, pericardio. pericardio. Características del endocardio. Es un epitelio plano simple, al cual le vamos a decir endotelio. Bueno, esto es cambio. ¿Ok? Endotelio. Por debajo de él hay un espacio que se llama subendocardio. En ese espacio subendocárdico que va a haber Tejido conectivo. Y las fibras de ¿cómo ya Purkinje. vieron esto? No, lo leí. Wow. Claro, la más estudiosa. Hasta ahí me quedé. No leí uno. Tejido conectivo, va a haber un poquitito de músculo liso. Despreciable, pero ahí está. Y va a haber unas células muy especiales que se llaman células de... ¿Por qué? No. ¿Son células o son fibras? Fibras. Fibras, porque las células de Purkinje, ¿dónde están? Sí. En el cerebro. ¿En el cerebro? ¿Pelo? No llevo ningún problema. Pero me lo viste. Sí, pero ya lo viste. Entonces son células de Purkinje. ¿Células? Exacto, eso. Sí. Muchacho. Muy bien, fibras de Purkinje. ¿Esas fibras de Purkinje qué son? ¿Nervio? Perdón. Tenemos a nuestro miocardiocito, ¿no?
Que se acordarán que tiene estriación, se llama Inel, que su contracción depende de calcio extracelular, todo eso. Todo eso que ya les dije. Ahí está. Eso es un miocardiocito. Esta célula muscular cardíaca puede especializarse y hacerse gordita, perder sus ramitas, o sea, perder las patitas del pantalón y convertirse en una ¿qué? En una fibra de Purkinje. Y ahora su especialidad cambia, porque ya no tiene casi qué cosas. Estrías. Estrías que eran ¿qué? Horizontales. Sarcómeras. Y las sarcómeras son para contracciones. Si casi no tiene sarcómeras, ¿se podrá contraer muy bien o no? No. Su función ya nada más es conducir de aquí para todo el resto del corazón. Conducción, fibras de Purkinje. Peculiaridad es que en su citoplasma almacenan un montón de glucógeno. Y el glucógeno en el microscopio se ve de color blanco. Entonces son fibras, son células que se van a ver gordas y blancas. No blancas como adiposito, pero blanquecinas. ¿Ok? El músculo cardíaco normal ya se los expliqué. Y sigue el pericardio. El pericardio, ¿cómo lo van a identificar en el laboratorio? Van a buscar tejido adiposo. Esa es la clave. Y tenemos por acá una serosa, que es mesotelio. ¿Cuántas capas pericárdicas tenemos? Pericardio visceral y pericardio parietal. Tenemos dos. Y aquí hay un espacio que no tiene relevancia para ustedes. ¿Okay? Entonces, endocardio, ¿qué tejido es? Bueno, epitelio plano simple, que le vamos a llamar de aquí en adelante Endotelio. Debajo del endocardio que hay el espacio subendocardio, donde hay fibras de Purkinje, cuya función es la conducción. Peculiaridades de las fibras de Purkinje: almacenan glucógeno, almacenan glucógeno en su citoplasma, casi no tienen sarcómeras y están gorditas. Pericardio, tejido y una capa visceral y parietal que son mesotelio, que es como esto pero por fuera. Bien, qué lindo, ¿no? Muy sencillo. De aquí en adelante todo se pone más difícil. Ajá. El pericardio tenía una parte ¿cuáles fueron las dos partes? Visceral y parietal. Visceral es de la víscera, o sea, del corazón, y la parietal es la que está más externa. Y esto en patologías tiene relevancia, pero para histología no sirve para nada. Entonces, ¿preguntas sobre esto ahorita? Bien. Hay un tercer tipo de célula muscular cardíaca, que es algo así. ¿A qué célula se parece eso? ¿Aunque? No. Una célula que tenga muchas prolongaciones para todos lados. neuronas, No. O sea, sí, pero no tantas prolongaciones. Una materia que no llevas. neurona, Una neurona. Se parece a una neurona. Y esta célula muscular es la célula nodal. Entonces, los nodos que les acabo de decir que son neuronas,
Sí. Sí. No, salud. Son células musculares especializadas, células normales. Entonces parecen neuronas, no se contraen para nada y su función principal es transmitir, dar impulsos nerviosos. ¿Quién las inerva? Porque si las inerva. Esto fue pregunta de examen una vez, entonces puedo hacia acá. ¿Qué fue? El vago. Las inerva el vago, que es el paracraneal número. Yes. Sí, ¿por qué no? ¿Cómo es el 10 y yo la pregunté? No, sí. Entonces, nodales, ¿para qué sirven? Para Dar impulso nervioso. ¿Tienen sarcómeras? Sí. No, ninguna. Estas sí no se contraen, pero ni tantito. Estas nada más le dicen a las otras, chambea. Estas nada más dicen que chambeen, y estas son las que chambean. ¿Me explico? Entonces, el jefe, la secretaria y los obreros, ¿no? O sea, imagínense una historia, así funciona. ¿Dudas sobre eso? Perfecto, tomen una foto. Ya casi acabó. Ay. Y bueno, para que yo vaya repasando en mi mente cosas de fármaco, hay medicamentos como la digoxina que sirven para mejorar la contracción cardíaca. Glicoxina. Digoxina. 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 Ah, bueno, algo de fisio, que esto, si me lo aprenden aquí, pues creo que no lo recuerdo. Pues de buena onda, Estos conceptos a mí cuando llevé fisio me partieron la mano. No les voy a explicar estos temas. Porque es como una canción, así como a mí me gusta pensar las cosas como canciones. ¿Cuánto ya llevas fisio? ¿Qué tienes por eso? Es inotrópico. ¿No es inotrópico? Puede ser de las dos maneras. O sea, es... Pero tienes razón. Es un tipo de modulaciones, ¿no? Para la respiración cardíaca. Ajá. Pero esta, ¿qué quiere decir? Y de iones. De iones, viene de iones, sí. Nada más que en inglés fueron pendejos y le pusieron ino en vez de iono. Pero es por eso que se las respondo. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué me traduce a mí como efecto? O sea, se modula a través de dejar pasar. Deja pasar más o menos iones. ¿Y eso cómo se traduce? En fuerza. En fuerza, exacto. En fuerza. Crono, eso es muy intuitivo, ¿no? Crono, tiempo, o sea, la velocidad de contracción. ¿Y Lucy qué quiere decir? Automatismo. ¿Y eso con quién está jugando? ¿Quién marca los latidos del corazón, lo que acabamos de ver? No, células. Las células normales. Entonces, cuando ustedes vean esto, inotrópico o inotrópico, como ya dijo Juan, cronotrópico y lucitrópico, el inotrópico le da más fuerza, el cronotrópico le da más Velocidad. y el lucitrópico le da o le quita automatismo. Entonces, si yo hago que lo lucitrópico valga más, ¿qué hago? Mato al paciente. Si lo cronotrópico lo acelero, le provoco un ataque. Y si lo inotrópico está muy bajito. Bradicardia. No, eso es crono. O sea, eso es La velocidad. inotrópico. Una Que insuficiencia. si late muy suavecito, Que no bombea. a eso se le llama insuficiencia cardíaca. Exacto. No. Entonces, pues es esto, ¿no? Y si me entendieron, en fisio me van a ganar. Entonces, nada más tenganlo ahí en cuenta. ¿Todo bien? Ahora, vamos a hablar un poquito de endógeno. Entonces, es muy bueno. Endógeno.
endocrino, porque el corazón, aunque no lo crean, es un órgano endocrino. O sea, no es su función principal, obviamente, pero hay chambeados, ¿entiendes? Entonces, ¿qué quedamos que era la característica que necesita tener una sustancia? ¿Cómo va? No hay alteración. Ojalá que no sea así. Bueno, ¿qué características debería tener algo para que yo le pueda decir endocrino no te da con entender? Que no debe de tener que ¿Conducto? productos, exacto, porque vacían su contenido directamente a la sangre. A la sangre. Bien, bien. Bueno, entonces, si no entendieron eso, pues yo les voy a decir el corazón endocrino y van a decir ¿Qué? ahí les va. Entonces, esa célula que representa Miocardio. un miocardiocito, ¿no? O cardiomiocito, que es lo mismo, díganle como quieran. Mío. Entonces, esta célula de aquí, toda guapa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a liberar hormonas. Y aquí es donde regresa etimología con Gerardo. La hormona se llama así: péptido natriurético y los voy a dejar así. ¿Qué sacamos de ese nombre? ¿Qué quiere decir péptido? ¿Es una qué? Péptidos. Una proteína. ¿Qué quiere decir natrio? Es un elemento de la tabla periódica. Que se abrevia NA. Sodio. ¿Y qué quiere decir uresis? Orina. ¿Qué creen que sea? Es una proteína que hace que yo Orine. muy lindo, ¿no? Y ahí les va el último pedacito. Atrial. ¿De dónde viene? De la Es la proteína atrial que hace que orine sodio. Muy fácil. Pero que luego es muy complicado esto. Entonces, como una proteína atrial que hace que orine sodio, hace lo que su nombre dice. Pero, pequeño detalle, después de que descubrieron esto, unas personas sin nada que hacer descubrieron otro en el cerebro. ¿Y cómo creen que le pusieron? Péptido natriurético. Si este estaba en el neural, le pusieron atrial, ¿cómo le pusieron al del cerebro? Cerebral. Péptido natriurético cerebral. Pero luego otra persona con todavía menos cosas que hacer llegó y dijo, oye, qué o sea, ganas sí de estaba en el molestar a la cerebro, gente, ¿verdad? pero yo tengo mis dudas que haya salido del cerebro. Y se puso a investigar y descubrió que no es cierto, que no salía del cerebro, que salía de los ventrículos. Y una cuarta persona sin nada que hacer descubrió otro. Y como ya le dio a quedar como payaso y decir que estaba en otro órgano, dijo, pues este es el rey y yo le pongo a mioceno. Entonces, ¿cuántos péptidos natriuréticos hay en el corazón? 3. A, B, C. Originalmente se llamaban así por A de qué? A de Atrial. atrial, B de brain en inglés, o sea, B de cerebro, y C de C.
pero ya actualmente se llaman A, B y C. Y quien les diga cerebral, pues es que no lo saben. No, pues es la realidad, pues esto ya tiene varios años que se dijo que no es cerebral. Entonces la A es así que significaba Atrial. Atrial. La B vamos a decir que es B de ventricular. Y la C es C de C. Fácil de entender. ¿Todos tienen funciones diferentes? Sí. Que si eso ya es de alta especialidad en endocrinología. Sí. Entonces, nada más se queda. Y esa es la historia de la gente que no tiene nada que hacer en el mundo. Ok, ahora bien. El sodio yo les dije que es muy amigo de una sustancia. ¿Quién me dice qué sustancia es? Que a donde sea que vaya el sodio, esa sustancia va a ¿Calcio? el agua. No. El agua, exacto. Sí. Siempre se lleva habitualmente 2 moléculas. Entonces, si yo orino más sodio, ¿qué voy a orinar más por consecuencia? Agua. ¿Y eso qué va a pasar? Te deshidratas. Te deshidratas. Ahí les va la lógica. Ahora ya vamos a dibujar un corazón muy pedorro. Entonces, este es mi corazón. ¿Ah? Realmente está lleno de qué? De sangre, ¿no? ¿Cierto? Sí. Esa sangre, digamos que yo tengo un globo. Si a ese globo le meto 1 litro de agua, mi globito está azul. ¿Qué pasa si le meto todavía más? Sí, ya. Se estira. Cuando esta célula miocárdica se estira, sensa, hay demasiado volumen, o sea, hay demasiada sangre. ¿Cómo puedo hacer para que haya menos? Sacándola como Sacándola a través de la... Entonces, primero que nada, censo mucho volumen. Esta célula se altera y va a secretar ¿qué cosa? Péptido natriurético. Generalmente va a ser el áureo. Entonces ahí está, ya lo secreté. ¿Y qué van a hacer? Bueno, van a hacer un montón de cosas. Así que vamos a revisarlas. Ya puedo borrar eso de atrial, ventricular y la madre. Yo espero que no vayan a notar. Entonces, va a actuar a varios niveles. Vamos a dibujar un cerebro medio redondo. Digamos que es un cerebro. En el cerebro, ¿qué va a hacer? A nivel central va a disminuir la C. Si disminuyo la C, voy a tomar menos agua. Y si tomo menos agua, voy a tener menos volumen. volumen. Ahí ya estoy logrando mi cometido. Ya es mucho. ¿Qué más voy a hacer? En el corazoncito. Ahora, el corazoncito me dijeron que era una bomba, ¿no? Sí. ¿Cómo tendrá que trabajar más? ¿Con mucha agua o con poca agua? O sea, ¿qué necesita más fuerza? Mucha. Mucha. Entonces, cuando bajo eso, ¿qué voy a hacer? Disminuir la Actividad. hipertrofia cardíaca. ¿Por qué? Porque así como si yo todos los días tengo que estar alzando este plumón todo el día, y al otro día me ponen una pesa de 5 kilos, ¿con cuál va a crecer más el músculo? Con la pesa. Con la pesa. Entonces, cuando le quito esfuerzo a esto, la hipertrofia baja, porque esto es un músculo, o sea, crece igual que todo el músculo, solo que este te mata. Y además tiene un efecto, citoprotector. ¿Qué quiere decir cito? Célula. ¿Y qué quiere decir protector? Protege. Que la cuida, ¿no? Entonces protege a las células de la muerte. Entonces evita la fibrosis. Porque pues
si trabajan mucho se estresan, se mueren, se cicatrizan y fibrosan. ¿Ok? ¿Qué más hacen? Ya lo que más nos importa ahora es el órgano que realmente puede modificar el volumen. ¿Qué órgano es este? Es un riñón, correcto. En el riñón, ¿qué van a hacer? Van a disminuir la reabsorción de sodio, o sea, van a hacer que orinen sodio. Van a disminuir la síntesis de aldosterona, que ya mero la vemos. Quédense con que la aldosterona también tiene que ver con esto, entonces inhiben esto y la inhiben también a ella. Y van a inhibir la reabsorción de agua. Además de que van a activar otra hormona que se llama urodilatina. Seguimos para acá. ¿Qué va a hacer la urodilatina? Que llegue más sangre al riñón. Por lo tanto, que yo orine más. Traducido en una tasa de filtración glomerular aumenta. Entonces, resumidas cuentas, péptido natriurético atrial, proteína que hace que orine sodio, que puede venir del corazón y del corazón. Entonces, A, B y C. A de atrio, B de ventrículo, C de C. En el cerebro baja la sed, por lo tanto tomo menos agua, por lo tanto el volumen no aumenta. En el corazón relajo la carga, por lo tanto no se hipertrofia y a la vez protege a sus células del estrés. En el riñón hace que yo orine más sodio, como su nombre lo dice, disminuye la aldosterona, que es otra hormona, reabsorbo menos agua porque reabsorbo menos sodio, o sea, todo esto es una escalera de eventos. Activo a la hormona urodilatina. La urodilatina hace que llegue más sangre al riñón. La orina no es otra cosa que ultrafiltrado de la sangre. Entonces, si llega más sangre, filtro más sangre, orino más, y la tasa de filtración glomerular aumenta. Y como resultado final de todo esto, la volemia, que volemia quiere decir el volumen en mi organismo, disminuye. Y mi globito que estaba muy estirado se regresa a su tamaño normal y se inhibe esto. Y eso es un circuito endógeno. ¿Ok? Preguntas. Al inicio, ¿por qué eso aumentaba? Por cualquier causa. O sea, digamos que tomaste mucha agua, por ejemplo, o tienes hipertensión, o tienes insuficiencia cardíaca, son un montón de cosas. Y hablando de volumen, vamos a hablar un poquito. Esto es para su examen práctico, ¿vale? Otra pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el sodio y el agua? Bueno, que cuando yo saco sodio, que es la función de esto, también saco aquí al agua. Entonces, así es como bajo el volumen. Pero sacando sodio solito no se podría. Tengo que sacarlo en la. Entonces, ¿cuántos tipos de vasos sanguíneos tenemos? ¿Qué son? Arterias. Ahí les va. ¿Quién de los dos influye más en el volumen sanguíneo? O sea, yo ahorita así parado como estoy, ¿dónde tengo más sangre? ¿En las arterias o en las venas? En las venas, exacto. No te la llevas física, entonces tienes ventajita ahí. ¿Cuánta? ¿Sabes el dato? 70% del agua está en las venas. 60%.
60% de la sangre está en donde? En las venas. Y el resto de la sangre, ¿no? Está en las arterias. ¿Okay? Eso es importante, porque en el examen práctico, si les ponen funciones de las venas, pues pueden poner que contienen el 60% de la sangre corporal. ¿Y por qué tengo más sangre en las venas? Porque es el corazón. El corazón es mi bomba, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. El corazón es mi bomba. El corazón manda sangre a través de quiénes? De las arterias. Entonces el corazón la manda y llega. Y ya. Para regresar, ¿qué hace? ¿A poco el corazón le chupa como un poco así? No, eso es lento. Entonces se tarda más en pasar de venoso a arterial que de arterial a venoso. Por eso en las venas siempre va más sangre. Por eso puedo tener insuficiencia venosa. Entonces la sangre sí se estanca aquí un poquito. Acá el corazón la bombea, llega y ya. Sin mucho chiste. ¿De qué depende el paso de la sangre a través de las venas? De los músculos esqueléticos. ¿Se entendió lo que quise decir con eso o no tienen ni la menor idea de lo que acabo de decir ese momento? ¿No? Las venas, por ejemplo, en las piernas, el ejemplo más clásico. ¿Quién conoce a alguien con varices? ¿Qué es una varice? Es una vena que se dilató demasiado. ¿Por qué la sangre se estanca ahí? Porque las venas no se contraen. Las venas casi no tienen músculo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que la sangre suba? Mover la pierna. ¿Y qué músculo mueve la pierna? El cardíaco, el liso, el esquelético. El esquelético. Entonces, si yo no muevo el músculo esquelético, mis venas no van a poder regresar la sangre, se me va a estancar y voy a tener varices. Por eso la gente que pasa mucho tiempo parada sin moverse, tiene varices. Porque el músculo esquelético en ningún momento apachurra esa vena para que la sangre regrese. ¿Y los trombos pasan en las venas? Sí, o sea, sí, generalmente los trombos son en las venas. O sea, un trombo es, digamos, que algo que ocluye la luz de la vena. Entonces, si la vena ya se tapó por completo, así, ahí ya podemos decir que es un trombo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Las venas a dónde van? ¿A dónde? Al atrio derecho. Entonces, cuando sube, ¿cuál es el riesgo? No, porque ya se desprendió, ya está viajando. Cuando viaja ya se le conoce como émbolo. Émbolo, que se va al pulmón, exacto, me causa edema agudo del pulmón y eso me puede matar. Entonces, sí. Correcto. Entonces, ¿cuánta sangre en las venas? 60%, arterias 40%. Mañana, el miércoles, vamos a ver histológicamente estas dos. Y ahora vamos a ver endotelio para que ya nos vayamos. Y para que el miércoles la clase esté clarísima. Espero que hayan tomado foto a esto, si no, espero que lo hayan escrito. O que tengan muy buena memoria. Ahora quiero que me contesten. Cierra Ahora no me conteste nada. la de la caja, la cierra. La de caja, ¿sabes si cierra la caja? Vamos ¿Se vivió? a ver. Sí. No me digas eso. Tenía que pagar el libro, ¿va? Sí. Ya Ya, está. ya es otra multa. Ay. ¿A qué hora le cierran? Fíjate. Sí. Otro día.
Esto es lo único que vamos a ver de vasos hoy. Entonces, esta clasificación sí chequen. Esto va en orden descendente de tamaño. ¿Va? Entonces, ¿cuáles son las arterias más grandes que puedo tener yo en el cuerpo? Elástica. Ejemplo de arteria elástica. Aorta. Exacto. Después, arterias musculares. Ejemplo de arteria muscular. Braquial. Ejemplo de arteriola, ya lo dije. Ejemplo de vena grande. Ah, la vena femoral. A ver acá. No. Ejemplo de vena mediana. La ilíaca. No tanto esa cosa. Femoral. Vámonos con alguien dijo cerebral, ¿no? Cerebral anterior, no sé. Alguien dijo algo así. Femoral. Bueno, vamos con la cerebral anterior. Ok. Ok, ahora contéstenme esta pregunta. ¿Cuántas aortas tengo yo en el cuerpo? Una. ¿Cuántas braquiales tengo yo en el cuerpo? 2. ¿Cuántas arteriolas tengo yo en el cuerpo? No. Miles, millones, muchísimos. Igual acá. ¿Ok? Eso se entiende. Entonces, de todo esto, ¿quiénes nos van a marcar la presión arterial? Las que son más. Estas miden, bueno, o determinan la presión. Porque son muchísimas. Y eso se le conoce como resistencias vasculares periféricas. Las arteriolas y los capilares determinan estos dos factores. Entonces, la presión arterial es la fuerza, en pocas palabras, que tiene que vencer la sangre para llegar a todo el cuerpo. Esa definición no es del libro, no es la más exacta, pero... Entonces, todo esto está entendido. Nos vamos a centrar en estas dos para lo que les voy a explicar ahora. Porque estos son mecanismos para la regulación de la presión arterial. ¿Ok? Entonces, ¿de quiénes les voy a hablar ahorita? Arteriolas y capilares. ¿Qué era RBP? Resistencias vasculares periféricas. Si ustedes aprenden bien endotelio, en Pharma no van a tener problemas. Qué bendición. Porque el segundo parcial de Pharma es endotelio, 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 endotelio. Ah, bueno, riñón y corazón. Entonces, genuinamente todo lo que deberían de saber en Pharma lo aprenden en esto. Esto entonces son células endoteliales. Ya sé que deberían de ser planas, pero necesito ser más gorditas para dibujar lo que quiero dibujar. Entonces, este endotelio tiene una capacidad especial. Y es que, bueno, si esto es la luz, puede hacer varias cosas. Puede liberar sustancias. O sea que puede secretar cosas. Puede expresar receptores en su membrana. Puede secretar cosas también hacia abajo, o sea, hacia el tejido que está abajo de él. Y puede dejar pasar cosas. Varias de esas funciones ya las pensaron conmigo, ¿no? Entonces, estos receptores servían, por ejemplo, para permitirle el paso a quienes. Célula multilobulada, núcleo multilobulado. ¿Cuál es la célula? Neutrófilo. Entonces, una de las funciones del endotelio es expresar moléculas de adhesión. Adhesión. ¿Cierto? Adhesión.
como las selectinas. Otra función es secretar óxido nítrico. El óxido nítrico, ¿qué va a hacer? Va a vasodilatar. También pueden secretar endotelina. ¿Qué va a hacer? Vasoconstreñir. Ahora, ¿por qué esto se lo estoy explicando en una arteriola y en un capilar? ¿Ustedes creen que con esto sea suficiente para contraer la femoral? No. Para eso ya necesito músculos. O sea, ya necesito que el músculo mismo lo contraiga. Y el sistema nervioso, ¿no? Pero en los vasos chiquitos, pues se sale. Entonces, endotelina es un vasoconstrictor y el óxido nítrico es un vasodilatador. Y hay fármacos que actúan aumentando la producción de óxido nítrico para la hipertensión arterial, como el nitrocruciato de sodio, como el minoxidil, pero bueno, eso es para que yo refresque el cuerpo. Entonces, el endotelio puede expresar moléculas de adhesión, liberar vasodilatadores, liberar vasoconstrictores. También contiene dentro de sí factores para la agregación plaquetaria y la coagulación. ¿Como cuáles? El factor tisular, y este puede ser pregunta de examen, el factor de von Willebrand. Estos dos, ¿ok? Entonces, funciones del endotelio hasta ahorita. Secreción Secreción de de qué? óxido nítrico y endotelina. ¿Y el óxido nítrico qué hace? Vasodilatación. Ajá. No. Y la Así. endotelina. Vasoconstricción. Ajá. La selectina es para que quien se pueda salir del vaso. Los leucocitos en general. Yo se los expliqué con este, pero el eosinófilo, el vaso, todos pueden hacer eso. Ok. ¿Por la selectina? Ajá, por las selectinas. Puede ser selectina E o selectina P. Ok. Y estas dos cosas, específicamente el factor de von Willebrand, está dentro de unas cosas que se llaman cuerpos de Weber-Palade o Palade, no se pronuncia. Cuerpos de este. Entonces, los cuerpos de este hombre contienen en su interior el factor de von. ¿Por qué los cuerpos tienen un nombre y estos tienen otro? No tengo idea. Pero así es. Esto y esto pueden ser preguntas extra. Ya terminamos con esto. Entonces, tomen la foto.